Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquel lunes amaneció como cualquier otro en Madrid. María, acostumbrada a la rutina tranquila de los últimos años, se levantó, se preparó un café y se dirigió a la cocina. Sobre la encimera encontró algo que la hizo detenerse en seco, una hoja de papel doblada, con su nombre escrito apresuradamente. La desplegó temblando y leyó las palabras que cambiarían su vida. Me he ido. Tu vida es aburrida. Me he llevado todo. La casa está vendida. Disfruta lo que te queda. Por un instante, creyó no haber entendido bien. Releyó la nota una y otra vez, incapaz de reaccionar. El café humeante en sus manos se volvió invisible, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Jorge, su pareja durante más de 10 años, con quien había compartido alegrías, proyectos y rutinas, había desaparecido sin decir adiós, dejándole solo esas palabras crueles. María se tambaleó, sintiendo como su corazón latía desbocado, como si de pronto todo su mundo se hubiera desplomado. No habían discutido la noche anterior, ni siquiera una señal de despedida. La frialdad del mensaje la desgarró más que cualquier grito. ¿Cómo alguien podía abandonar así, de forma tan cobarde? ¿Cómo era posible que, tras tanto tiempo juntos, no mereciera ni una explicación a la cara? Dejó caer el papel sobre la encimera y avanzó por el piso. A cada paso, la confirmación de aquella traición se hacía más evidente. La casa, que hasta ayer era un refugio lleno de vida, parecía ahora un cascarón vacío. Las estanterías, desnudas, los cajones, saqueados, los armarios, abiertos y sin contenido. Jorge se había llevado no solo los objetos, sino la historia compartida, los recuerdos, las pequeñas pertenencias que construyen una vida en común. María, paralizada en medio de la sala, sintió como la angustia le cerraba el pecho. Y fue entonces cuando el silencio la golpeó con toda su violencia. Con las manos temblorosas, María recorrió el salón como si caminara entre las ruinas de su propia vida. El sofá donde tantas veces habían visto películas juntos ya no estaba. Las paredes, desnudas, mostraban los clavos que antes sostenían los cuadros de sus viajes. Ni rastro de la televisión, del equipo de música, ni siquiera de los libros que tanto le gustaban. Cada rincón del piso era un recordatorio brutal de que Jorge lo había vaciado todo. Solo quedaban un par de cortinas y una lámpara rota. María sintió un nudo en la garganta al ver la habitación convertida en un desierto. Avanzó hacia el dormitorio, aferrándose a una esperanza absurda. Tal vez Jorge habría dejado allí algo, una prenda, una carta más explicativa. Pero la escena fue aún más demoledora. El armario estaba vacío. Sus propios vestidos, que había colgado con tanto cuidado, también habían desaparecido. Solo quedaba una percha torcida, colgando solitaria. La cama seguía allí. María se dejó caer sobre el colchón, incapaz de contener las lágrimas. Era como si la hubieran arrancado de su propia existencia. No entendía cómo, cuándo, ni por qué había llegado a ese punto. Horas después, aún sentada en el mismo sitio, recordó de repente su portátil. Corrió al pequeño escritorio donde solía trabajar. Pero tampoco estaba. La torre del ordenador, los discos duros, incluso su cámara fotográfica, todo había desaparecido. Jorge se había llevado incluso sus herramientas de trabajo. El pánico comenzó a apoderarse de ella. No solo la había abandonado, la había dejado completamente indefensa. Sin casa, sin pertenencias, sin dinero. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a empezar de nuevo desde la nada? La soledad de aquel piso vacío pesaba como una losa sobre su alma. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela, María reunió el poco valor que le quedaba y fue directamente al registro de la propiedad.
Necesitaba entender cómo era posible que Jorge hubiera vendido la casa sin avisarla. Allí, en una oficina fría y burocrática, la funcionaria le confirmó lo que tanto temía: el piso estaba únicamente a nombre de Jorge. Lo había comprado antes de conocerla y nunca lo habían puesto en copropiedad. Para la ley, María no existía en esos papeles. Sintió un vuelco en el estómago. 10 años de vida compartida y, en realidad, no tenía derecho a nada. El golpe fue devastador. Salió del registro con las piernas temblando y el alma rota. Durante años había confiado ciegamente en Jorge. Jamás pensó en registrar la unión de hecho ni en protegerse legalmente. No se casaron, porque siempre pensaron que no hacía falta. El amor es lo que importa, solía decir él. Ahora, esas palabras resonaban como un cruel eco en su mente. María caminaba por las calles de Madrid sin rumbo, sintiendo que la ciudad se volvía hostil. La gente seguía su rutina, ajena a su drama. Y ella, de repente, era una desconocida sin hogar, sin recursos, sin identidad legal. Al llegar a casa, se derrumbó de nuevo. Sentada en el suelo del salón vacío, se reprochaba su ingenuidad. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Cómo había confiado tanto en un hombre que, ahora lo entendía, había planeado todo con frialdad? No tenía escritura, ni contrato de alquiler, ni un papel que demostrara que aquella casa había sido también su hogar durante una década. Las lágrimas brotaban sin control. María sabía que, sin respaldo legal, cualquier intento de reclamar algo sería inútil. Estaba completamente desprotegida. Y lo peor era que Jorge lo sabía. Lo había preparado todo para dejarla así, sola y sin derechos. Aún temblando, María decidió comprobar el estado de su cuenta bancaria. Aunque la cuenta de la hipoteca estaba a nombre de Jorge, habían abierto juntos una cuenta común para los gastos del día a día. Sin perder tiempo, se dirigió a su sucursal. La empleada del banco la recibió con expresión neutra, pero al revisar el extracto, el mundo de María volvió a desmoronarse. Jorge había retirado todo el dinero de la cuenta conjunta 2 días antes. No quedaba ni un euro. María apenas podía articular palabra. Se aferraba al mostrador, sintiendo que le faltaba el aire. Con un hilo de voz, pidió que revisaran también su cuenta personal. Era la que usaba para sus pequeños ingresos como diseñadora gráfica. Al verla en pantalla, la cruda realidad le dio otra bofetada. Apenas quedaban 437 euros. Todo lo demás había sido transferido o retirado por Jorge. De repente comprendió la magnitud de la traición. No solo la había dejado sin casa, sino también sin recursos. María salió del banco con la vista nublada por las lágrimas. Caminaba como una sombra por la Gran Vía, rodeada de gente que ni imaginaba el infierno que estaba viviendo. Al llegar de nuevo al piso vacío, se dejó caer en el suelo frío del salón. La desesperación la envolvía por completo. Sin casa, sin dinero, sin derechos legales. No sabía cómo iba a pagar ni siquiera la comida de la semana. Se sentía totalmente atrapada, como si cada puerta se cerrara delante de ella. El banco no podía hacer nada, la ley no la amparaba, y Jorge había desaparecido sin dejar rastro. Aquel hombre al que había amado y en quien había confiado durante una década la había dejado en la ruina. Y lo peor era que aún no sabía hasta dónde llegaba la traición. Esa noche, incapaz de dormir, María se quedó en el suelo del salón, abrazada a sus rodillas. La mente no paraba de darle vueltas. ¿Por qué Jorge había hecho todo aquello? ¿Por qué tanta crueldad? De repente, un impulso la llevó a coger su móvil, el único objeto que Jorge no había logrado llevarse. Abrió su cuenta de Instagram casi sin pensar. Tal vez necesitaba encontrar una pista, cualquier señal. Al entrar en el perfil de Jorge, se quedó helada. Allí, en sus historias destacadas,
había fotos recientes que la dejaron sin aliento. La imagen mostraba a Jorge en la playa de Marbella, sonriente, abrazando a una mujer joven, rubia, desconocida para ella. Parecían de luna de miel. En la descripción se leía, nueva vida, nuevos sueños, acompañado de un emoji de corazón. María sintió como el móvil resbalaba entre sus dedos. No solo la había dejado sin nada, la había sustituido en cuestión de días. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho. Esa era la verdadera razón de todo. Jorge había planeado su huida para empezar de cero con su amante. Y mientras tanto, ella quedaba abandonada en la miseria. Con el corazón destrozado, María no pudo contener el llanto. Era una humillación insoportable. 10 años de amor y sacrificios borrados con un clic. Ahora todo encajaba, la venta del piso, el vaciado de las cuentas, la frialdad de la nota. Jorge había estado preparando esa traición desde hacía tiempo. La soledad del salón vacío le pesaba aún más. La mujer que veía en el reflejo del cristal ya no era la misma. No sabía cómo iba a soportarlo, cómo encontrar fuerzas para levantarse. Pero en ese momento solo podía llorar, rota, frente a la pantalla que acababa de destruir lo poco que le quedaba de esperanza. Al amanecer, después de pasar horas llorando en el suelo, María comprendió que no podía quedarse allí ni un minuto más. Humillada, rota por dentro, cogió su bolso y el móvil y salió del piso vacío. Caminó sin rumbo por las calles aún silenciosas de Madrid, temblando de frío y de angustia. Cada paso le costaba un mundo. Finalmente, casi sin darse cuenta, marcó el número de su hermana Lucía. Al escuchar su voz al otro lado, no pudo contener el llanto. Apenas consiguió decir, Lucía, me ha dejado, me ha quitado todo. Sin pensarlo 2 veces, Lucía le pidió que fuera a su casa de inmediato. Cuando María llegó, con el rostro demacrado y la mirada perdida, su hermana la abrazó con fuerza. María se rompió por completo en sus brazos, llorando sin parar. No encontraba palabras para explicar lo que sentía. Lucía la condujo hasta el sofá, le preparó una manta y un té caliente. María, agotada, se dejó cuidar. Era como si de pronto todo el peso de la traición la aplastara. El dolor, la vergüenza y la rabia se mezclaban en su pecho, ahogándola. Durante horas, María permaneció acurrucada, sin dejar de llorar. Cada vez que intentaba hablar, las lágrimas la vencían. Lucía no la presionó. Sabía que su hermana necesitaba tiempo. Solo le acariciaba el pelo, en silencio, transmitiéndole todo su apoyo. Ver a María en ese estado le partía el alma. Nunca había imaginado que Jorge pudiera ser tan cruel. Poco a poco, entre sollozos, María comenzó a contarle todo, la nota, el piso vacío, el dinero desaparecido y la foto de la amante. Cada palabra era un puñal. Y con cada palabra, María se hundía más en la desesperación. 3 días después, cuando María empezaba a recuperar un mínimo de fuerzas en casa de Lucía, llegó una carta certificada al antiguo piso. El portero, que conocía bien a María, le avisó por teléfono. Aunque le temblaban las piernas, decidió pasar a recogerla. Al abrir el sobre, el mundo volvió a desmoronarse. Era un aviso formal de desahucio. El nuevo propietario del piso, la inmobiliaria que lo había comprado, le daba un plazo de 15 días para desalojar el inmueble. Su corazón se encogió. Aunque sabía que legalmente no tenía derecho, verlo por escrito fue devastador. Con la carta en la mano, regresó llorando al piso de Lucía. Apenas podía respirar. Entre sollozos, le mostró el documento. Lucía la abrazó con fuerza, tratando de calmarla. No te preocupes, hermana, no te vas a quedar en la calle, le dijo, intentando infundirle valor. Pero María se sentía más perdida que nunca.
Hasta aquel momento, había tenido la absurda esperanza de poder volver a su casa, de que todo fuera un mal sueño. Ahora comprendía que no había marcha atrás. Iban a echarla sin miramientos, como si fuera una extraña. Era la humillación definitiva. Esa noche, apenas pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Jorge abrazando a su nueva amante, mientras ella luchaba por no quedarse en la calle. Se sentía despojada de todo, su hogar, su dignidad, su futuro. Las lágrimas no dejaban de brotar. Lucía la acompañó durante horas, repitiéndole que juntas encontrarían una solución. Pero en el fondo, María se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. El tiempo corría, el desahucio era inminente, y ella no tenía un plan, ni fuerzas, ni esperanza. Todo parecía perdido. Lucía no lo dudó ni un instante. Viendo el estado en el que estaba su hermana, le ofreció quedarse en su pequeño piso de Vallecas durante el tiempo que fuera necesario. «Esta es tu casa, María. Aquí no te va a faltar un techo», le dijo con firmeza. Aunque el piso era modesto y apenas tenía 2 habitaciones, para María fue como un refugio en medio de la tormenta. Recogieron las pocas cosas que quedaban en el antiguo piso antes de que llegara la fecha del desahucio. Fue un momento doloroso. Cada objeto que empaquetaban era un recordatorio de la vida que Jorge le había arrebatado. Los primeros días en casa de Lucía fueron duros. María apenas comía. Se pasaba las horas encerrada en la habitación, sumida en la tristeza. Le costaba aceptar la nueva realidad. Pasar de tener su propio hogar a depender de la caridad de su hermana le resultaba humillante. Cada noche, las pesadillas la despertaban sobresaltada. Revivía una y otra vez el momento en que encontró la nota de Jorge. El dolor era insoportable. Lucía, paciente, la cuidaba con cariño. Le preparaba la comida, la animaba a salir a la calle, a recuperar fuerzas. Sabía que el camino sería largo. Poco a poco, y gracias al apoyo incondicional de Lucía, María comenzó a levantar la cabeza. No era fácil. El miedo, la rabia y la sensación de fracaso la acompañaban a cada paso. Pero tener un lugar donde dormir y a alguien que la quería sinceramente le dio un pequeño rayo de esperanza. Sabía que no podía rendirse. Que tarde o temprano tendría que enfrentarse al mundo. Aún no sabía cómo ni por dónde empezar, pero en el fondo de su corazón empezaba a germinar una pequeña semilla de resistencia. No podía dejar que Jorge ganara. No iba a quedarse en el suelo. Pasadas un par de semanas, María comprendió que no podía seguir encerrada en casa de Lucía. Aunque el dolor seguía vivo, la necesidad de encontrar ingresos era urgente. Se sentó frente al viejo portátil de su hermana y empezó a actualizar su currículum. Durante años había trabajado como diseñadora gráfica freelance desde casa, pero Jorge siempre había gestionado las cuentas de los clientes. No tenía sus contactos ni los proyectos guardados. Era como empezar de cero. Aún así, se obligó a intentarlo. Sabía que no podía depender indefinidamente de Lucía. Tenía que recuperar su independencia. Con el currículum listo, empezó a buscar ofertas en Internet. Se registró en varias plataformas de empleo, envió correos a agencias de diseño y, por si acaso, también aplicó a trabajos fuera de su sector, recepcionista, dependienta, administrativa. Cada clic era un pequeño acto de valentía. Pero a medida que pasaban los días, las respuestas no llegaban. Los rechazos comenzaban a pesar. María se sentía invisible en el mercado laboral. Cada vez que abría su correo y veía la bandeja vacía, el desánimo crecía. Aún así, seguía adelante. No podía permitirse rendirse. Lucía la animaba cada noche. El dinero que le quedaba en la cuenta se agotaba rápidamente.
Entre pequeños gastos y alguna compra básica, apenas le quedaban 100 euros. La presión era enorme. Empezaba a plantearse aceptar cualquier empleo que surgiera, aunque no fuera de su especialidad. Pero en el fondo, temía que su experiencia como diseñadora ya no fuera suficiente. El sector había cambiado mucho en los últimos años. Jorge se había ocupado siempre de los aspectos técnicos y comerciales. Ahora, enfrentarse sola al mercado laboral le parecía una montaña imposible de escalar. Pero no tenía opción, debía luchar por su futuro. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina de Lucía, María decidió que tenía que dar un paso más. No podía quedarse esperando respuestas que no llegaban. Con el portátil abierto, empezó a revisar su perfil de LinkedIn, que llevaba años sin actualizar. Se obligó a escribir un resumen nuevo, más profesional, destacando sus habilidades y experiencia. Aunque la inseguridad le carcomía por dentro, sabía que debía mostrarse fuerte. También abrió cuentas en varias plataformas de trabajo freelance. Era un mundo que no conocía bien, pero no le quedaba otra opción. Tenía que intentarlo. Cada día se marcaba una pequeña rutina: enviar al menos 5 solicitudes y revisar nuevas ofertas. No era fácil. Cada anuncio le recordaba lo mucho que había perdido y lo vulnerable que se sentía. Sin embargo, cada clic, cada correo enviado, era una pequeña victoria personal. Lucía la apoyaba en todo momento, recordándole que era talentosa y que solo necesitaba que alguien le diera una oportunidad. María también empezó a seguir a grupos de diseñadores en redes sociales, buscando inspiración y posibles contactos. Quería demostrar que, pese a todo, seguía siendo válida en su profesión. Las primeras semanas fueron duras. Las respuestas eran escasas y muchas veces automáticas. Sin embargo, un día recibió un mensaje distinto. Una pequeña agencia de marketing buscaba colaboradores freelance para proyectos puntuales. No ofrecían un gran sueldo, pero era un comienzo. María respondió de inmediato, adjuntando su portafolio y ofreciendo disponibilidad total. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Quizá no todo estaba perdido. Quizá, poco a poco, podría reconstruir su vida. Cerró el portátil con una tímida sonrisa. Era solo el primer paso, pero el camino había comenzado. Animada por la pequeña respuesta de la agencia, María empezó a ampliar su búsqueda. Respondía a cada oferta que encontraba, incluso a aquellas que antes habría descartado. Cuando la contactaron para su primera entrevista presencial en una empresa de publicidad, sintió que, quizás, las cosas empezaban a cambiar. Se preparó con esmero, eligió la ropa más profesional que tenía y repasó su experiencia. Al llegar a la oficina, intentó mostrarse segura, pero la ansiedad le jugaba malas pasadas. El entrevistador, un hombre joven y distante, apenas mostró interés. A los pocos días, recibió el temido correo de rechazo. No se rindió. Siguió postulándose y, al poco tiempo, consiguió otra entrevista, esta vez para un puesto de administrativa en una tienda de decoración. Allí la entrevistó una mujer amable, pero sus palabras fueron demoledoras: «Estás muy cualificada para este puesto, creo que te aburrirías». María salió con el corazón encogido. Parecía que en ningún sitio encajaba. Demasiada experiencia para unos, poca para otros. Los días se convirtieron en semanas. Cada entrevista fallida erosionaba un poco más su autoestima. Empezaba a dudar de sí misma, de sus capacidades, de su valor en el mundo laboral. Lucía, viendo cómo el desánimo crecía en su hermana, no dejó de apoyarla. Cada noche cenaban juntas y hablaban largo rato. María le confesaba su miedo: ¿y si no encuentro nada? ¿Y si ya no sirvo para esto? Pero Lucía insistía: eres más fuerte de lo que crees. No es culpa tuya.
El mercado está difícil, pero llegará tu momento. Aunque las palabras de su hermana la reconfortaban, el peso del fracaso era cada vez mayor. Sin embargo, en el fondo de su ser, María sabía que no podía rendirse. Por ella. Por su futuro. Y por demostrarle a Jorge que no la había destruido. El poco dinero que le quedaba a María se agotaba a pasos agigantados. Cada vez que iba al supermercado, debía contar hasta el último céntimo. Lucía hacía todo lo posible para ayudarla, pero tampoco nadaba en abundancia. Una tarde, tras ver su rostro desencajado, Lucía le propuso acudir a los servicios sociales del distrito. Al principio, María se resistía. Le parecía humillante tener que pedir ayuda. Pero la realidad era innegable: sin ingresos, sin subsidio, pronto no podría ni pagar el transporte. Finalmente, aceptó. Juntas fueron al centro municipal para pedir una cita con una trabajadora social. La entrevista fue dura. María tuvo que contar toda su situación: el abandono, la falta de ingresos, la pérdida de su hogar. Cada palabra era como abrir de nuevo la herida. La trabajadora social, sin embargo, fue comprensiva. Le explicó que, dada su situación, podía solicitar un subsidio temporal de inserción y acceder a un pequeño programa de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión. No era mucho, pero le permitiría cubrir los gastos básicos mientras buscaba trabajo. María firmó los papeles con el corazón encogido. Jamás imaginó que acabaría en esa situación. Pero al menos, era un paso. Días después, recibió la notificación: le habían aprobado el subsidio. Un pequeño ingreso mensual que, aunque modesto, le daba un respiro. La tarjeta social también le permitía acceder a ayudas para el transporte y descuentos en actividades formativas. Por primera vez en semanas, María sintió que no todo estaba perdido. No era la vida que había soñado, ni de lejos. Pero comprendía que debía reconstruirse desde lo más básico. Aceptar ayuda no era una derrota, sino un acto de supervivencia. Y si quería volver a levantarse, tenía que empezar por ahí. Un paso a la vez. Fue Lucía quien, al ver el estado emocional de su hermana, le insistió en que pidiera ayuda psicológica. María seguía arrastrando un dolor profundo. Había días en los que apenas se levantaba de la cama, atrapada por la tristeza. Lucía descubrió que el ayuntamiento ofrecía un servicio gratuito de terapia para mujeres en situación de vulnerabilidad. Al principio, María se mostró reacia. Le costaba aceptar que necesitaba ese tipo de ayuda. Pero tras varios días de insistencia, decidió pedir cita. Sabía que no podía seguir así, consumida por la rabia y el miedo. Era el momento de enfrentarse a sus heridas. Su primera sesión fue un torbellino de emociones. Apenas cruzó la puerta de la consulta, se echó a llorar. La psicóloga, una mujer empática y cercana, la escuchó con atención. Poco a poco, María fue abriéndose. Habló de la traición de Jorge, del vacío que había dejado, del miedo al futuro. Expresar todo aquello en voz alta fue liberador y doloroso a partes iguales. La terapeuta le explicó que lo que sentía era completamente normal. Había vivido un abandono traumático y estaba atravesando un duelo. No era débil. Era humana. María salió de la consulta agotada, pero con un atisbo de alivio. Con el paso de las semanas, las sesiones se convirtieron en un espacio seguro. Allí podía soltar sus miedos, su culpa, su tristeza. La terapeuta le enseñó herramientas para manejar la ansiedad, para reconstruir su autoestima. Cada vez que salía de la consulta, sentía que, aunque fuera poco a poco, estaba sanando. No era un proceso rápido ni lineal, pero por primera vez en mucho tiempo, empezaba a imaginar que quizás había un futuro más allá de la oscuridad. Comprendía que necesitaría tiempo, pero lo más importante era que había dado el primer paso.
Y eso, ya era una victoria. Una tarde, mientras esperaba su turno en el centro de servicios sociales, María se detuvo frente a un tablón de anuncios. Entre folletos de ayudas y talleres, uno en particular llamó su atención: curso gratuito de diseño web y herramientas digitales para mujeres en proceso de inserción laboral. Organizado por el ayuntamiento y varias asociaciones, parecía hecho a su medida. Dudó. Llevaba semanas sintiéndose insegura, temiendo no estar a la altura. Sin embargo, algo en su interior le empujó. Tomó el folleto. Esa noche, durante la cena, se lo enseñó a Lucía. Su hermana no dudó: apúntate, María. Es una oportunidad. Al día siguiente, con el corazón en un puño, se presentó en el centro cultural donde se impartía el curso. La sala estaba llena de mujeres de perfiles diversos, muchas con historias igual de duras que la suya. Eso la reconfortó. No estaba sola. Durante la primera clase, se sintió torpe, desconectada. Hacía años que no estudiaba nada nuevo. Sin embargo, las profesoras eran cercanas y pacientes. Le explicaron que no importaba su nivel, lo importante era aprender a su ritmo. Poco a poco, María empezó a recuperar la confianza en sí misma. Redescubría su pasión por el diseño. Cada día que asistía al curso, algo en ella se transformaba. Volvía a casa con la cabeza llena de ideas, con nuevas ganas de luchar. Descubría herramientas que nunca había utilizado, aprendía sobre el mundo digital actual. Sus compañeras de curso se convirtieron en una red de apoyo, mujeres valientes que también querían salir adelante. Por primera vez en meses, María se sentía útil, capaz. El miedo no desaparecía, pero ya no la paralizaba. Había encontrado un nuevo camino. Y aunque todavía era incierto, lo recorrería paso a paso, con más fuerza de la que jamás pensó que tendría. Al cabo de unas semanas, el curso de diseño web empezaba a dar sus frutos. Una de las profesoras, al ver el talento y la dedicación de María, se acercó un día al finalizar la clase. Le comentó que conocía una pequeña marca de bisutería artesanal que buscaba a alguien para rediseñar su página web. No era un trabajo fijo, ni bien pagado, pero sí una primera oportunidad real. María dudó unos segundos. El miedo al fracaso seguía acechándola. Pero la profesora le sonrió: tienes todo lo que necesitan. Atrévete. Y esas palabras fueron el empujón que necesitaba. Esa misma tarde, María preparó un correo profesional con ejemplos de sus trabajos del curso y se lo envió a la responsable de la marca. No tuvo que esperar mucho. Al día siguiente, recibió una respuesta positiva. Querían conocerla en persona. La entrevista fue sencilla, casi una charla informal. La propietaria de la tienda quedó encantada con sus ideas y le ofreció el proyecto. María no podía creerlo. Después de tantos rechazos, alguien confiaba en ella. Volvió a casa radiante. No era solo el dinero, era la sensación de volver a ser valorada como profesional. Durante las siguientes semanas, María se volcó en el proyecto. Pasaba horas perfeccionando cada detalle de la nueva página. Redescubría su pasión por el diseño y la creatividad. Cuando finalmente entregó el trabajo, la clienta quedó tan satisfecha que la recomendó a otras emprendedoras de su círculo. De repente, el boca a boca comenzó a funcionar. María empezaba a recibir pequeños encargos, todos modestos, pero suficientes para ir recuperando la confianza. Por primera vez en mucho tiempo, veía un horizonte. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero ahora tenía algo que Jorge no había podido arrebatarle: esperanza. Gracias a la recomendación de su primera clienta, María empezó a recibir correos de otras pequeñas emprendedoras que necesitaban ayuda con sus páginas web y redes sociales. Cada vez que llegaba un nuevo mensaje, sentía una mezcla de emoción y vértigo.
No quería defraudar a nadie. Se esforzaba al máximo en cada proyecto, dedicando horas a aprender técnicas nuevas para ofrecer siempre lo mejor. Aunque los pagos eran modestos, cada encargo representaba mucho más que dinero, era un paso hacia su independencia. Poco a poco, su nombre empezaba a circular en el pequeño mundo del emprendimiento local. Uno de los proyectos más importantes llegó de forma inesperada. Una diseñadora de ropa de barrio, que había visto su trabajo online, le propuso crear una tienda virtual. Era un reto mayor, algo que nunca había hecho sola. Pero en vez de dejarse vencer por el miedo, María aceptó. Durante semanas se volcó en el proyecto, aprendiendo nuevas herramientas y superando cada obstáculo con determinación. Cuando finalmente presentó la tienda, la clienta quedó encantada y la recomendó en sus redes. María no podía creer la cantidad de mensajes de agradecimiento que empezó a recibir. Su esfuerzo empezaba a dar frutos. Con el paso de los meses, María fue construyendo una pequeña cartera de clientes fieles. No era un camino fácil ni rápido, pero cada nuevo proyecto le daba más confianza. Su cuenta bancaria, aunque aún modesta, empezaba a estabilizarse. Ya no dependía totalmente de Lucía. Cada vez que recibía un pago, por pequeño que fuera, sentía una enorme satisfacción. Había empezado de cero, y ahora, con su esfuerzo y su talento, estaba reconstruyendo su vida. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, María podía mirar hacia adelante con orgullo y esperanza. Con los primeros ingresos regulares y el pequeño subsidio que aún mantenía, María empezó a plantearse un cambio importante: dejar de vivir en casa de Lucía. No quería seguir siendo una carga para su hermana, que ya había hecho tanto por ella. Además, sentía que necesitaba su propio espacio para continuar sanando. Después de hacer cuentas una y otra vez, decidió que podía permitirse alquilar una habitación en un piso compartido. No era lo ideal, pero sí un paso hacia la independencia. Tras varios días buscando anuncios, encontró una oferta en Lavapiés que se ajustaba a su presupuesto. El día que se mudó fue agridulce. Por un lado, le dolía separarse de Lucía, quien había sido su refugio en los peores momentos. Por otro, sabía que necesitaba dar ese paso. Cuando llegó al nuevo piso, una mezcla de nervios y emoción la invadió. La habitación era pequeña, con muebles sencillos, pero para María era mucho más, un símbolo de su renacer. Desempacó sus pocas pertenencias con cuidado, colocando en el escritorio su viejo portátil, herramienta de su nueva vida. Aquella noche, al acostarse en su nueva cama, sintió por primera vez en meses una sensación de paz. Los días en el nuevo hogar le trajeron una rutina diferente. Compartía el piso con dos jóvenes estudiantes, que la acogieron con amabilidad. Tener su propio espacio le permitía organizar mejor su trabajo y concentrarse en los proyectos. Poco a poco, su vida iba tomando otro ritmo. Seguía acudiendo a las sesiones de terapia y al curso de diseño, mientras los encargos freelance se incrementaban. Aunque el miedo al futuro seguía ahí, ya no era tan paralizante. Cada pequeño logro reforzaba su confianza. María estaba construyendo, paso a paso, una nueva vida que nunca habría imaginado. Con el tiempo, María comenzó a participar activamente en los encuentros. Compartía sus avances, sus dudas, sus pequeños logros. Allí conoció a mujeres que, como ella, habían reconstruido sus vidas desde cero. Algunas se convirtieron en verdaderas amigas y referentes. Los consejos prácticos que recibía, las colaboraciones que surgían y, sobre todo, el apoyo emocional, fueron fundamentales para su proceso de sanación. Aquellas reuniones se convirtieron en un bálsamo para su autoestima. Ya no era solo la María abandonada por Jorge, sino una mujer con un proyecto, con voz, con un futuro por construir. Gracias a esta red de apoyo, comenzaron a surgir nuevas oportunidades.
Una compañera le propuso colaborar en la creación de contenidos digitales para una pequeña ONG. Otra le habló de un evento de networking para diseñadoras freelance. María empezó a abrirse a nuevas posibilidades, a ampliar sus contactos. Cada paso que daba reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Aunque el miedo seguía presente, ya no era el protagonista de su vida. Rodeada de mujeres fuertes y solidarias, María sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía soñar en grande. Y esta vez, nadie se lo arrebataría. Con el paso de los meses, el trabajo de María empezó a consolidarse. Lo que al principio eran pequeños encargos esporádicos se transformó en un flujo constante de proyectos. Gracias a las recomendaciones de sus clientas y a su esfuerzo incansable, su cartera de clientes crecía. Pasaba horas perfeccionando cada diseño, aprendiendo nuevas herramientas y técnicas. Su reputación como diseñadora web freelance comenzó a forjarse. Cada vez que recibía un correo con nuevas propuestas, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Había luchado contra el abismo, y ahora estaba construyendo su propio camino, con sus propias manos. Su cuenta bancaria reflejaba ese avance. Aunque seguía viviendo con austeridad, ya no tenía que preocuparse por cada euro. Por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse pequeños lujos, un libro nuevo, una cena con amigas, una prenda que le devolvía la ilusión. Además, decidió invertir parte de sus ingresos en seguir formándose. Se apuntó a un curso avanzado de marketing digital, sabiendo que esas habilidades le abrirían más puertas. Cada clase era un nuevo desafío, pero también un recordatorio de lo lejos que había llegado. María ya no era la mujer rota que Jorge había dejado atrás. Su transformación no era solo profesional. En el plano personal, había recuperado la sonrisa. Se sentía más segura, más fuerte. Las sesiones de terapia seguían ayudándola a sanar las heridas profundas. Había aprendido a valorarse, a poner límites, a no depender de nadie para ser feliz. Jorge seguía siendo un recuerdo doloroso, pero ya no gobernaba sus pensamientos. María miraba al espejo y veía a una mujer nueva, resiliente, valiente, capaz. Sabía que aún quedaba mucho por construir, pero lo más importante era que ahora creía en sí misma. Y esa fe era el motor de su renacimiento. Era un sábado por la tarde, el sol iluminaba las calles de Madrid, y María había salido a pasear por el centro después de semanas de intenso trabajo. Caminaba por la Gran Vía con una sensación de libertad que hacía meses no experimentaba. Llevaba en la mano una bolsa con libros recién comprados y disfrutaba de aquel pequeño momento de felicidad. De repente, al girar una esquina, lo vio. Jorge. Estaba solo, sentado en la terraza de un café, con el rostro cansado y una expresión que distaba mucho de la arrogancia que ella recordaba. Su corazón dio un vuelco. Por un instante, se quedó paralizada. No lo había visto desde aquel fatídico día en que encontró la nota en la cocina. Durante meses había imaginado este encuentro 1000 veces, con rabia, con dolor, con miedo. Pero ahora, al tenerlo delante, algo había cambiado. No sentía odio, ni deseo de venganza. Solo una profunda indiferencia. Jorge, ajeno a su presencia, parecía absorto en sus pensamientos. Vestía de manera descuidada, y sus ojos delataban un cansancio interior. María comprendió que la vida también le había pasado factura. Respiró hondo y decidió seguir caminando. Mientras se alejaba, sintió una extraña paz. No necesitaba enfrentarlo, ni exigirle explicaciones. Ella había rehecho su vida, y eso era suficiente. Al cruzar la siguiente calle, sonrió para sí misma. Aquel encuentro fortuito había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer rota que él había abandonado. Ahora era libre, dueña de su presente y de su futuro. Aquel día, al regresar a su habitación en Lavapiés, escribió en su diario:
hoy he visto a Jorge. No he sentido nada. La verdadera victoria no es verlo caer, sino verme a mí misma de pie. Y con esa certeza, se durmió en paz. Desde aquel inesperado encuentro con Jorge, algo en María había cambiado. Se despertaba cada mañana con una energía renovada. La imagen de su antiguo compañero ya no ocupaba espacio en su mente. Empezó a cuidar más de sí misma, se apuntó a clases de yoga, renovó su armario con prendas que reflejaban su nueva etapa y se permitió pequeños caprichos. Al mirarse al espejo, descubría a una mujer diferente. No era la misma que, meses atrás, lloraba en el suelo vacío de un piso abandonado. Ahora veía fuerza, determinación y, sobre todo, dignidad. Su entorno también notaba el cambio. Las compañeras del grupo de mujeres emprendedoras la felicitaban por su evolución. Sus clientas la recomendaban no solo por su talento, sino por su profesionalidad y carisma. María se atrevía a participar en eventos, a hablar en público, a compartir su experiencia con otras mujeres que atravesaban momentos difíciles. Cada nuevo proyecto era una oportunidad de demostrar, ante el mundo y ante sí misma, que era capaz de todo. Ya no le temblaba la voz al negociar un presupuesto ni al rechazar condiciones injustas. Había aprendido a poner límites y a valorarse. A nivel emocional, se sentía más libre que nunca. La terapia le había ayudado a sanar heridas profundas, y su trabajo le daba una razón diaria para avanzar. Ya no buscaba la validación en los ojos de nadie. Por fin había entendido que su felicidad no dependía de otra persona. Cada día que pasaba reforzaba su confianza. María caminaba por Madrid con la cabeza alta, consciente de todo lo que había superado. Y aunque aún no sabía qué sorpresas le deparaba el futuro, tenía claro que ahora estaba preparada para enfrentarlo todo. Porque, esta vez, su vida le pertenecía solo a ella. Una tarde de otoño, María acudió a un evento de networking para profesionales del diseño y la tecnología en un espacio de coworking del barrio de Chamberí. No era la primera vez que asistía, pero sí la primera en la que se sentía completamente segura de su trayectoria. Al llegar, se unió a un pequeño grupo de diseñadores que charlaban animadamente. Entre ellos, estaba Pablo, un ingeniero informático de 45 años, recién llegado de Valencia tras un reciente divorcio. Desde el primer momento, la conversación entre ambos fluyó con naturalidad. Hablaron de sus proyectos, de sus pasiones y de la vida. Pablo tenía un carácter tranquilo y una mirada honesta, cualidades que María supo apreciar enseguida. Le resultaba refrescante conversar con alguien que no la juzgaba ni mostraba superioridad. Al contrario, escuchaba con atención y mostraba un interés genuino en su historia profesional. Durante el resto de la tarde, compartieron varias charlas, rieron juntos e incluso intercambiaron contactos. Al despedirse, Pablo le propuso tomar un café otro día, sin prisas ni pretensiones. María aceptó, sorprendida por cómo aquella conversación inesperada le había dejado una sensación de ligereza que no recordaba desde hacía años. Los días siguientes, María no podía evitar pensar en aquel encuentro. No era que buscara una relación, ni mucho menos. Había aprendido a estar bien consigo misma. Pero había algo en Pablo que le inspiraba confianza. Finalmente, aceptó su invitación para el café. Se encontraron en una pequeña cafetería de Malasaña. La charla fue tan amena como la primera vez. Hablaron de cine, de música, de viajes. No había prisas ni expectativas, solo dos personas compartiendo un momento agradable. Para María, ese sencillo café significaba más de lo que podía imaginar, era la prueba de que estaba preparada para abrir una nueva puerta en su vida. Después de aquel primer café, María y Pablo comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio eran encuentros casuales, una exposición de arte, un paseo por el Retiro, una cena informal en un pequeño restaurante de Lavapiés. María se sentía cómoda a su lado. No había presión ni prisas,
solo el placer de compartir momentos. Cada conversación fluía de manera natural, y poco a poco, Pablo iba conociendo partes de la vida de María que ella no había contado a casi nadie. Él escuchaba con respeto, sin juzgar, y eso la hacía sentirse valorada y segura. Con cada cita, el vínculo entre ambos se fortalecía. Pablo nunca intentó invadir el espacio que María tanto había luchado por construir. Entendía su historia, sus miedos, sus cicatrices. Y precisamente por eso, avanzaba con delicadeza, permitiendo que fuera ella quien marcara el ritmo. María, por su parte, empezaba a permitirse sentir de nuevo. Aunque el pasado seguía presente en su memoria, ya no dominaba sus emociones. Con Pablo aprendía que podía volver a confiar, que podía abrir su corazón sin renunciar a su independencia. Era una sensación nueva, hermosa y aterradora a la vez. Una noche, después de cenar juntos en un pequeño local de jazz, Pablo tomó suavemente la mano de María. No hicieron falta palabras. En ese gesto sencillo, María sintió una calidez que hacía años no experimentaba. No era un impulso vacío, sino la expresión de un afecto genuino. Caminando de regreso por las calles iluminadas de Madrid, María comprendió que, quizás, estaba lista para dejar entrar a alguien en su vida. No porque lo necesitara, sino porque le apetecía compartir lo que ahora era, una mujer fuerte, libre y llena de nuevas ilusiones. El pasado había quedado atrás. El tiempo pasó, y con él, la relación entre María y Pablo fue consolidándose de manera natural. No era un romance impulsivo, sino un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Seguían viéndose con frecuencia, compartiendo cada vez más momentos cotidianos. Pablo había conocido a Lucía y se había ganado su aprecio. María, por su parte, había sido presentada a algunos amigos cercanos de Pablo, integrándose poco a poco en su círculo. Por primera vez en años, María sentía que su vida no giraba en torno al pasado, sino al presente que estaba construyendo. En el plano profesional, las cosas también iban viento en popa. Su cartera de clientes había crecido de forma constante. Ahora tenía proyectos estables, colaboraba con varias marcas y había logrado establecer tarifas justas por su trabajo. Incluso había alquilado un pequeño estudio para trabajar con más comodidad. Cada mañana, al abrir la puerta de su espacio, sentía un orgullo inmenso. Aquel estudio representaba su esfuerzo, su lucha, su renacer. Había dejado de lado la incertidumbre económica que tanto la había atormentado al principio. Ahora podía mirar su cuenta bancaria con tranquilidad y planificar su futuro con confianza. Su bienestar emocional se reflejaba en todo. Se cuidaba, disfrutaba de su día a día y había aprendido a escuchar sus propias necesidades. La terapia seguía formando parte de su vida, pero ahora acudía con otro espíritu, no para sobrevivir, sino para seguir creciendo. María sabía que el equilibrio que había alcanzado no era fruto del azar, sino de cada pequeño paso que había dado. Miraba hacia atrás con compasión hacia la mujer que fue, y hacia adelante con ilusión. La estabilidad que tanto había anhelado era ya una realidad. Y lo más hermoso, la había construido con sus propias manos. Era una tarde de primavera, el aire estaba lleno de esa promesa de nuevos comienzos que tanto le gustaba a María. Pablo la había invitado a pasar el fin de semana en un pequeño hotel rural en la Sierra de Guadarrama. Llevaban ya más de un año de relación y cada día se sentían más unidos. Durante una cena íntima, bajo un cielo estrellado, Pablo tomó la mano de María y, con una sonrisa serena, le confesó lo que llevaba tiempo sintiendo: María, quiero compartir mi vida contigo, sin prisas, sin miedos. Pero si tú lo sientes, me encantaría que diéramos un paso más. María se quedó en silencio unos segundos, conmovida hasta las lágrimas. No por la propuesta en sí, sino por lo que representaba. Durante años había creído que nunca volvería a confiar en nadie, que el amor ya no era para ella. Y ahora, allí estaba, con un hombre que la respetaba,
que la valoraba y que le daba espacio para ser ella misma. No necesitaba pensarlo. Con una sonrisa emocionada, le respondió: sí, Pablo. También quiero eso. Pero quiero que lo hagamos bien, con calma, como hemos hecho todo. Se abrazaron con fuerza, sellando un compromiso nacido de la confianza y el respeto. Al regresar a Madrid, comenzaron a planear juntos su futuro. No había urgencias ni presiones. Ambos sabían lo que querían, una vida compartida basada en el apoyo mutuo. María sentía una mezcla de ilusión y serenidad. Esta vez no era una relación en la que perdía su independencia ni su voz. Era un proyecto de vida en el que ambos sumaban. Cada paso que daban la reafirmaba en su convicción de que merecía ser feliz. Y que, después de todo lo vivido, la vida aún podía sorprenderla con segundas oportunidades llenas de luz. Un año después de aquella declaración bajo las estrellas, María y Pablo decidieron formalizar su unión. Querían una ceremonia sencilla, íntima, que reflejara todo lo que habían construido juntos. Eligieron casarse en el Ayuntamiento de Madrid, rodeados solo por sus familiares más cercanos y algunos amigos que habían sido testigos de su evolución. María diseñó su propio ramo de flores silvestres y eligió un vestido sencillo, elegante, que representaba su nueva etapa. No necesitaba lujos ni artificios. Lo importante era la autenticidad del momento y la emoción de compartirlo con quienes realmente importaban. El día de la boda amaneció luminoso, como si el destino quisiera regalarles una jornada perfecta. Al llegar al ayuntamiento, María sintió una mezcla de nervios y felicidad. Lucía, emocionada, la abrazó con fuerza antes de entrar. Pablo la esperaba en la sala con una sonrisa que hablaba por sí sola. Cuando sus miradas se cruzaron, todo el pasado quedó atrás. Durante la ceremonia, sus voces firmes al pronunciar el «sí, quiero» resonaron como un símbolo de todo lo que habían superado. No era un simple trámite legal, era el cierre de un ciclo y el inicio de una vida elegida y construida en libertad. Tras la ceremonia, celebraron con un almuerzo en un pequeño restaurante acogedor en el barrio de Malasaña. La atmósfera era cálida y llena de cariño. No hubo discursos grandilocuentes ni grandes fiestas, pero cada abrazo, cada mirada, cada brindis tenía un significado profundo. María no podía dejar de sonreír. Aquella mujer que un día creyó que su mundo se había derrumbado, ahora estaba allí, renacida, amada y feliz. En un momento de la celebración, tomó de la mano a Pablo y le susurró: «Gracias por caminar a mi lado. Esta vez sí es para siempre, pero de verdad». Y ambos sonrieron, sabiendo que ese era solo el principio. Tras la boda, María y Pablo decidieron dar un paso más, buscar un hogar en común. No querían una gran casa, sino un espacio acogedor que reflejara su nueva vida juntos. Después de varias semanas de visitas y búsquedas, encontraron un pequeño piso en Malasaña, con paredes llenas de luz y un encanto especial. Nada más cruzar la puerta, ambos supieron que ese sería su refugio. Era un lugar que respiraba calma, perfecto para comenzar esta nueva etapa. Firmaron el contrato con ilusión, y días después empezaron a amueblarlo poco a poco, escogiendo cada detalle con mimo. El día que se mudaron, María sintió una emoción indescriptible. Colocar sus libros, su ordenador, las plantas que tanto le gustaban, cada gesto era un símbolo de todo lo que había logrado. Pablo, siempre atento, la ayudaba en cada rincón, convirtiendo aquel espacio en un verdadero hogar. Por las noches, se quedaban en el sofá, con una copa de vino, soñando juntos con el futuro. María había pasado de sentirse despojada de todo, a crear con sus propias manos un nuevo universo. Ya no era una casa impuesta, ni compartida con sombras del pasado, era su hogar elegido, lleno de amor y respeto. Con el paso de los días, la rutina en su nuevo hogar se fue consolidando. María seguía con su estudio de diseño, que no paraba de crecer. Pablo trabajaba en proyectos de software desde casa.
Compartían el día a día con complicidad, apoyándose en los momentos de estrés y celebrando cada pequeño logro. Por las mañanas, desayunaban juntos en la pequeña terraza, comentando planes y sueños. María, cada vez que se detenía a contemplar ese instante de felicidad cotidiana, sentía una gratitud inmensa. Porque, después de tanto dolor, por fin había encontrado su lugar en el mundo. Y era suyo, de verdad. Una tarde cualquiera, mientras revisaba su correo, María encontró un mensaje inesperado. Era de Jorge. Después de tanto tiempo, le escribía un escueto: lo siento por todo, me equivoqué. Durante un segundo, el corazón de María se aceleró. Aquellas palabras podrían haberla destrozado meses atrás. Pero ahora, al leerlas, no sintió rabia ni tristeza. Solo indiferencia. Cerró el correo sin responder y lo eliminó de inmediato. No tenía nada que decirle. Su vida estaba en otra parte. No necesitaba cerrar círculos con palabras vacías. Su propio camino ya estaba más que cerrado con hechos y con amor propio. Aquel gesto fue una confirmación silenciosa de todo lo que había avanzado. Ya no había rencor, ni heridas abiertas. Jorge formaba parte de un capítulo pasado que no definía su presente. María reflexionó sobre todo lo que había vivido, del vacío más profundo a la reconstrucción total de su vida. Recordó los días en los que no podía levantarse de la cama, las noches en vela en casa de Lucía, el miedo al futuro. Y ahora, allí estaba, en su hogar, junto al hombre que la amaba de verdad, trabajando en lo que le apasionaba y rodeada de personas que la valoraban. Aquella noche, durante la cena, le contó a Pablo lo del correo. Él, sereno, le preguntó si estaba bien. María sonrió con sinceridad. Perfectamente. Ya no forma parte de mi vida. Y en ese momento, ambos brindaron, sabiendo que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Después de la cena, mientras contemplaban juntos el cielo desde su terraza, María pensó que a veces la vida sorprende de formas inesperadas. Que incluso después del mayor dolor se puede renacer. Y que, a veces, las heridas no desaparecen, pero sí dejan de doler. Porque cuando te reconstruyes desde el amor propio, todo es posible. A medida que su vida se estabilizaba, María empezó a sentir la necesidad de devolver parte de lo aprendido. Muchas mujeres del grupo de emprendedoras la animaban a compartir su historia, convencidas de que podía inspirar a otras que estuvieran pasando por situaciones similares. Al principio, María dudaba. No era fácil exponer su pasado. Sin embargo, comprendió que contar su proceso de superación no era revivir el dolor, sino mostrar que es posible salir adelante. Así que aceptó la invitación para participar en un encuentro sobre resiliencia femenina en el Centro Cultural de Lavapiés. El día de la charla, María se sentía nerviosa pero decidida. Frente a un auditorio lleno de mujeres, tomó el micrófono y empezó a contar su historia desde el principio: la traición, la pérdida, el miedo, la soledad, y luego la reconstrucción, el aprendizaje, la fuerza recuperada. Hablar en voz alta de todo aquello fue liberador. A cada palabra, sentía que soltaba un peso. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron a ella, emocionadas, agradeciéndole por su valentía. En ese instante, María entendió que su dolor transformado en relato podía ser un faro para otras. A partir de entonces, comenzaron a invitarla a más charlas y talleres. María descubrió que compartir su experiencia no solo ayudaba a otras mujeres, sino que también reforzaba su propia confianza. No se trataba de olvidar lo vivido, sino de resignificarlo. Lo que un día fue motivo de lágrimas ahora era una historia de superación. Pablo la apoyaba en cada presentación, orgulloso de su fortaleza. Y María, cada vez que subía a un escenario, recordaba a la mujer que un día pensó que no podría más. Ahora sabía que sí podía. Y que, además,
podía ayudar a que otras también lo creyeran. Habían pasado ya 2 años desde aquel día en que María encontró la nota de Jorge en la cocina. Ahora, su vida era irreconocible. Cada mañana despertaba en su hogar junto a Pablo, rodeada de tranquilidad y amor. Su estudio de diseño seguía creciendo y le permitía vivir con independencia económica. Colaboraba con varias marcas importantes y recibía encargos que la apasionaban. Las noches eran para disfrutar de pequeñas cosas: un libro, una cena en pareja, una charla en la terraza. La paz que sentía no era casual, sino el fruto de cada batalla librada. Por fin había conquistado su felicidad. Cada vez que miraba hacia atrás, María lo hacía con compasión, no con rencor. Aquella mujer que un día se sintió perdida y traicionada había renacido más fuerte que nunca. Ahora, desde su experiencia, ayudaba a otras mujeres a creer en sí mismas. Seguía participando en encuentros y talleres, y había empezado a escribir un blog sobre resiliencia y emprendimiento. Las palabras fluían como un río, sanando a quienes las leían. Pablo, siempre a su lado, la animaba a seguir compartiendo su voz. Juntos formaban un equipo basado en el respeto, la admiración y el cariño sincero. Una tarde de domingo, mientras tomaban un café en su terraza, María contempló el cielo de Madrid con una sonrisa serena. Tenía todo lo que necesitaba: un hogar que amaba, un trabajo que le llenaba, una pareja que la valoraba y, sobre todo, una vida construida desde su propia fuerza. Si algo había aprendido era que el dolor no define el futuro, que cada herida puede transformarse en aprendizaje. Y, mientras el sol caía sobre los tejados de la ciudad, María susurró para sí misma: he renacido. Esta es mi vida. Y ahora, por fin, es mía. Y con el corazón en calma, miró al futuro con esperanza. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.